Bienvenidas y bienvenidos a este episodio que hacemos acá desde el Neurofest, en un nuevo episodio, del Neuropodcast, programa que hacemos en el contexto de este festival que trabaja, que investiga, que reflexiona respecto del cerebro y que se realiza en conjunto entre la Universidad de Chile y la Universidad Santiago de Chile. En estos momentos me encuentro y le doy la bienvenida a Georgina Renard. Es bióloga y doctora en Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Actualmente es profesora asociada de la Escuela de Medicina y directora del programa Centro de Investigación Biomédica y Aplicada en la misma escuela en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Santiago de Chile. Bienvenida, Georgina, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien por acá también. Bueno, esto es alguno de los cargos que tiene Georgina, de tantas militancias que tiene. Después vamos a hablar sobre aquello. Pero Georgina, bueno, dentro de la programación de Neurofest hay un tema relevante que se trabaja hoy día y que lo vas a trabajar tú precisamente, lo trabajas, digamos, en tu investigación, que tiene que ver con la depresión y la ansiedad. Y de hecho la pregunta que planteas es, ¿son enfermedades de nuestro cerebro? ¿Qué pasa con eso, Georgina? Bueno, justamente hoy se habla mucho de la depresión y la ansiedad, ¿no? Y es un tema muy... todos están como con ansiedad, con depresión y un poco es clarificar también que, digamos, si bien hay una enfermedad que se conoce como ansiedad y que son distintos trastornos, por ejemplo, la ansiedad es una parte normal de nuestro funcionamiento, entonces no siempre es una enfermedad, pero sí puede convertirse en una enfermedad. Entonces esa es un poco la idea de esta charla. Cuando se convierte en una enfermedad y que ahí ya hay que tomar medidas. Bueno, vamos a hablar de estadísticas precisamente porque, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, la depresión es una enfermedad frecuente en todo el mundo. Se estima que afecta a un 3,8% de la población mundial y en Chile particularmente, según cifras del Ministerio de Salud, el 6,2% de las personas sufre depresión y un 15,8% estaría bajo sospecha de depresión. ¿Qué le pasa, Georgina, a nuestro cerebro cuando se produce la enfermedad de la depresión, para que podamos entender también algunas diferencias? Porque hoy también tenemos varias situaciones relativas, por ejemplo, a que las personas se dicen que les está pasando, pero como que se automedican, se autodiagnostican también. ¿Qué pasa ahí? ¿Cuáles son las distinciones? Bueno, primero que, o sea, esto no es porque una vez nos pase, ¿sí? Porque, o que, por ejemplo, parte de las características de la depresión es que tenemos un estado anímico de tristeza, podemos decir, que dura en el tiempo, ¿sí? Y que además perdemos el interés por las cosas que hacemos habitualmente, por casi todo lo que hacemos habitualmente. Esos son dos factores principales, pero además vienen acompañados de otra sintomatología, como por ejemplo trastornos del sueño, pero puede haber ya sea o insomnio, o también puede ser que tendamos a dormir todo el día, ¿sí? También hay cambios en el apetito, aumento del apetito, disminución del apetito, ¿sí? Pero de manera abrupta. Entonces, hay que tener en cuenta que nosotros también, el estar tristes es parte de nuestra vida. Hay muchos factores que nos llevan a estar tristes. El problema comienza cuando esto se hace prolongado en el tiempo. La depresión, la sintomatología tiene que estar por lo menos durante 2 semanas y puede ser 2 meses o años, ¿sí? Que no haya un factor asociado puntualmente. Por ejemplo, si se nos acaba de morir un ser querido, por supuesto que vamos a estar en un estado. Entonces hay que saber distinguir eso. Y esta patología, digamos, a nivel del sistema nervioso central, está relacionada, hay distintas teorías. Una, la más antigua, que hoy ya está, digamos, hay otras más, pero tiene que ver con ciertos mensajeros químicos del cerebro, como son la serotonina, la noradrenalina. La serotonina principalmente, podemos decir, porque hoy los principales fármacos que se utilizan para el tratamiento de la depresión, justamente lo que hacen en nuestro cerebro es aumentarnos los niveles de este neurotransmisor de serotonina, ¿sí? Se escucha harto el neurotransmisor y la serotonina. Siempre están como
ahí con el tema de la depresión. Yo creo que no sé si alcanzamos a entender qué pasa precisamente. No se sabe todo, o sea, a cabalidad no sabemos, porque además no todos los pacientes responden a esta medicación, ¿sí? Existen otras medicaciones y uno de los problemas principales que tienen estos antidepresivos que se usan hoy es que no comienzan a hacer efecto inmediatamente. Se demoran entre 2 a 4 semanas en empezar a tener efectos. Entonces, si bien los neurotransmisores, o sea, esta serotonina aumenta rápidamente, entonces hay algo más ahí. Claro. Y hoy hay nuevos tratamientos, podemos decir, que están recién comenzando porque también tienen sus controversias, pero que se ha visto que los efectos son prácticamente inmediatos. Ah, pero qué bueno. Entonces, digamos, esto está incipiente, ya hay algún fármaco aprobado, pero todavía, porque es un fármaco que además es disociativo, es un fármaco que puede generar adicción, entonces ahí está el cuidado, ¿no? Generalmente la terapia que se utiliza con ese fármaco es acompañada del profesional, no es como los antidepresivos actuales, que uno lo toma todos los días en su casa. Y en el caso de la ansiedad, 1/4 de la población señala sentir ansiedad. ¿Solemos como vincular la ansiedad o quizás confundirla, la ansiedad con el estrés? Bueno, ansiedad, estrés, depresión, vamos a decir que están muy relacionados. O sea, una depresión generalmente o puede transcurrir con ansiedad, ¿sí? Y el estrés, básicamente, el estrés nos lleva a tener, o sea, son las mismas áreas que están involucradas en la respuesta de estrés y ansiedad, y que cuando se desregulan estas áreas, porque lo mismo, la respuesta de estrés es necesaria. Nosotros necesitamos tener esa respuesta, por ejemplo, que parte de la respuesta es la respuesta de lucha y huida, que pueden haber escuchado alguna vez. Si vamos a los animales, por ejemplo, ¿no? Si estamos frente a un predador, nosotros tenemos que reaccionar rápido, ¿cierto?, para salir corriendo. Entonces, ahí se activa nuestra respuesta de estrés, que podemos llamarla de miedo, y también de ansiedad. Como de sobrevivencia, ¿no? Exactamente, que nos facilita que la sangre vaya al lugar que necesitamos en ese momento. Por ejemplo, en ese caso a los músculos para salir corriendo, por ejemplo, ¿sí? O en el caso de una prueba, que también genera estrés. Entonces, en ese momento, ¿dónde necesitamos la sangre? En nuestro cerebro, para que funcione. Entonces, este sistema un poco activa nuestra reacción y es necesario. ¿Cuándo se convierte en un problema la ansiedad? ¿Cuáles son los síntomas? La ansiedad se convierte en un problema y en general cualquiera de estas patologías en un problema cuando ya no podemos funcionar normalmente. Cuando ya nos está la sintomatología, bueno, tenemos sintomatología como irritabilidad, por ejemplo. Tenemos sintomatología de falta de concentración. Ya este foco que tenemos que nos provoca ansiedad se convierte en nuestro foco permanente, entonces perdemos el hacer otras actividades. Suele sentirse una angustia muy grande que se traduce muchas veces como que sentimos una opresión en el pecho y es parte de esa angustia. Puede haber sudoración, por ejemplo, como una respuesta del cuerpo. Y entonces, si yo ya no puedo funcionar, por ejemplo, me provoca mucha ansiedad, vamos a hablar de una prueba, ¿sí? Entonces estoy muy ansiosa, pero tan ansiosa que no puedo concentrarme, no puedo estudiar, entonces cuando ya eso se hace constante y yo no puedo ejercer las funciones de mi vida diaria, ya me genera problemas con con lo cotidiano, digamos. Con lo cotidiano, con las personas que me rodean, me cuesta interactuar, estoy muy irritable. Bueno, ya ahí tenemos que ver qué hacer para bajar esos niveles de ansiedad.
Y ahí se recomienda el uso de fármacos, quizás apoyado de otras actividades también. ¿Qué se le podría recomendar a un posible paciente, digamos? A un posible paciente, mira, en general yo diría casi todas las enfermedades neuropsiquiátricas, lo ideal siempre es combinar, ¿no? Una terapia conductual con farmacología, pero va a depender, porque hay que tener cuidado, porque todos estos trastornos tienen grados. Hay grados más leves, grados más fuertes. En grados más fuertes probablemente se necesite más, sí o sí, una terapia farmacológica. Siempre con un médico a cargo. Ningún fármaco debe administrarse, nadie debe automedicarse, porque los fármacos, si bien nos van a solucionar un problema, ninguno está desprovisto de efectos adversos. Claro. Entonces, y la dosis es súper importante, porque hasta el agua consumida en dosis altas Ay, sí. nos puede... Sabemos que puede afectarnos totalmente. Georgina, otra pregunta importante relacionada a que, bueno, estamos estudiando el cerebro acá, estamos conociendo lo que le pasa al cerebro y la neurociencia nos ha demostrado de que el cerebro no se puede pensar sin el cuerpo. ¿Cómo ayudamos a nuestro cuerpo para que pueda reaccionar también de buena forma? Quizás qué tenemos que hacer, qué tenemos que retomar físicamente, qué actividades hay que hacer para poder no solamente tener una terapia farmacológica controlada, bien dispuesta, con ayuda terapéutica, ¿cierto? Sino que también quizás movernos para poder liberar endorfinas, tal vez, ¿no? Totalmente. Está demostrado también que el ejercicio, por ejemplo, y el... que no tiene que ser un ejercicio muy intenso ni nada, pero el ejercicio nos ayuda no solo a cambiar nuestro cerebro, pero también nos ayuda a liberar sustancias como las endorfinas, que nos disminuyen el dolor, nos provocan placer, sensaciones placenteras y que nos ayudan a salir de estas enfermedades, totalmente. Así que ahí el llamado, por supuesto, a primero pedir ayuda, ¿no? Pedir ayuda. Siempre. Uno tiene que... No es malo tener estas enfermedades, para nada. Es como cualquier enfermedad. ¿Se cayó el paradigma de que si una persona tiene depresión y va, por ejemplo, a un psiquiatra, es una persona que perdió el control, por ejemplo, de la toma de decisiones? ¿Cambió ese paradigma? ¿Cómo lo ves tú? Mira, yo veo que estamos avanzando en cuanto a lo que son las enfermedades mentales en general. Sí. Estamos avanzando, pero todavía hay muchas enfermedades que la gente no puede asumir que es una enfermedad, que hay que tratarla y que hay un estigma de la sociedad que hace que la gente no quiera pedir ayuda. Y en la depresión está un poco eso. Y también está un poco eso el que... llega un punto que también se pasan para el otro extremo. Todos tienen depresión. Sí. Bueno, hay que también saber, pero es algo importante, que si uno tiene la enfermedad, tiene que pedir ayuda. Bueno, nos queda tanto por hablar aquí con Georgina, pero vamos a tener que ir cerrando esta entrevista. Pero ¿dónde te podemos encontrar, Georgina? Sé que vienes con doble militancia. Exacto, bueno, soy profesora, como dijiste, en la Universidad de Santiago de Chile, en la Escuela de Medicina, y además soy presidenta de la Fundación ASEN, que es la Fundación para el Avance en el Conocimiento de Enfermedades Neuropsiquiátricas. Tenemos ahora un stand acá. Y la idea primera es financiar investigación en estos trastornos, pero además es también concientizar y que son enfermedades de nuestro cerebro, como nuestro cuerpo se enferma, nuestro cerebro también, y lo tenemos que cuidar, tratar y no es malo. Bueno, con ese llamado y todas las reflexiones acá de Georgina te despedimos. Georgina Renard, bióloga, doctora en Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional de Córdoba, además directora del programa Centro de Investigación Biomédica y Aplicada de la Universidad Santiago de Chile. Muchísimas gracias, Georgina. Y bueno, nos vemos en otro capítulo próximamente en esto que es Neuropodcast.